Hola, ¿qué tal? En esta ocasión vamos a trabajar con algunos pensadores que podemos denominar historicistas. Vamos a comenzar ese recorrido por el pensamiento de Foucault y vamos a ver algunas de las características de ese pensamiento eh, a la hora de pensar la ciencia y en particular teniendo en cuenta lo que Foucault va a denominar la actitud crítica, ¿no? Para Foucault, la actitud crítica tiene diferentes aspectos, ¿no? Un aspecto histórico, donde básicamente eh, la crítica es pensada como una forma de producir conocimiento que se opone a las artes de gobernar, ¿no? Surgidas allí por el siglo XV. Eh, Les hago una pequeña observación con este punto, ¿no? Antes del siglo XV, en la Comunidad Europea, eh, formaba como un conglomerado que estaba organizado eh, a través de la autoridad religiosa. Y a partir de ese siglo comienza la autoridad religiosa a ser cuestionada eh, y dejada de lado a la hora de eh, organizar políticamente las, las sociedades. Eh, entonces empiezan a surgir nuevas técnicas de ejercicio del poder, ya, porque antes estaban las técnicas religiosas de dominación, pero cuando esas técnicas empiezan a perder fuerza, comienzan a surgir nuevas técnicas de dominación que son conocidas como las artes de gobernar, que en general están todas inspiradas en la razón. Y en ese mismo momento que empiezan a surgir esas técnicas, comienza a aparecer la actitud crítica que está orientada contra esas técnicas. La otra cuestión importante es que eh, la crítica, además de tener ese aspecto histórico, que podríamos enunciar su aparición en un momento histórico particular, también tiene un aspecto político. Y básicamente eh, la, la, crítica es pensada por Foucault como una forma de resistencia al poder de turno. Pero acá hay que hacer una salvedad, ¿no? Usamos la palabra resistencia porque si bien hay una contraposición entre crítica y poder, o técnicas de dominación, lo cierto es que no busca la crítica la anarquía. O sea, la crítica, cuando nosotros la analizamos históricamente, no es que la crítica se generaba para aniquilar toda forma de ejercicio de poder y que cada cual hiciera lo que se le diera la gana, sino que la crítica estaba siempre focalizada a las técnicas que se usaban para dominar, los procedimientos que se usaban para dominar, los supuestos teóricos en los que descansaban esos procedimientos, el conjunto de ideas o de doctrinas en los que se apoyaban esas estrategias de dominación, o incluso también en torno a la legitimidad de las autoridades que pretendían imponer esas formas de poder. En ese sentido, la crítica tiene ese aspecto político que se opone a formas particulares de ejercicio del poder en distintos ámbitos, ¿no? Y además con respecto a cuestiones específicas.
Y el otro aspecto importante que Foucault recalca de la crítica es que tiene un fuerte componente ético. Eh, Foucault la define como una práctica del ejercicio de la virtud. Y acá está inspirado Foucault en Kant, porque Kant decía que la ilustración que se anclaba fuertemente en la crítica arrancaba desde el momento en que el hombre tomaba el coraje de valerse de su propia razón. Pero bueno, tener este coraje significa dejar de lado a quienes tratan de imponerle conductas que no son acordes a la razón. Kant estaba particularmente pensando en las autoridades religiosas. Pero obviamente cuando alguien se contrapone a autoridades que están pretendiendo ejercer el poder de un determinado modo, empieza a correr riesgos, empieza a correr peligro, empieza a poner su propio cuerpo y su propio estatus de ciudadano en peligro. Entonces, para valerse de la razón crítica, era necesario una fuerte dosis de coraje, que además, ese coraje era una virtud ética. O sea que la crítica tiene un componente ético, porque allí lo que está en juego es el bien y el mal. Y el otro componente de la crítica es el aspecto gnosiológico. Y por supuesto, en el aspecto gnosiológico está todo lo que nosotros entendíamos o analizamos con los positivistas, es decir, la idea de que el conocimiento siempre tiene que estar en correspondencia con la realidad, que hay un determinado método por el cual se puede generar ese conocimiento. Y bueno, la gran novedad que está introduciendo Foucault es que va pensando a la crítica no solo en el marco focalizado del aspecto nociológico o epistémico o epistemológico, que incluiría la cuestión de la metodología y de la corroboración de hipótesis y demás, sino que incluiría estos cuatro aspectos, ¿no? El aspecto ético, político e histórico. Otro autor que vamos a ver también es Bourdieu. Bourdieu lo que propone es analizar el concepto de producción de conocimiento en función de lo que él denomina el campo científico. Y en ese campo científico vamos a reconocer algunos elementos básicos que nos permiten entender su funcionamiento. Por un lado, Bourdieu va a decir que en todo campo científico se ejerce un monopolio. Es decir, que va a haber un agente que va a tener un rol dominante en ese campo. Y que por supuesto va a haber tensiones porque va a haber otros agentes que van a estar intentando acceder a ese lugar de privilegio que tiene quien ejerce el máximo dominio, ¿no? El segundo elemento que va a reconocer Bourdieu en el campo científico es el capital. El capital es un concepto extraído de los textos de Marx, pero en lo que Bourdieu se da cuenta es que no solo se trata de un capital económico, el que da posición de privilegio a un agente en un determinado contexto, sino que muchas veces ese capital tiene que ver con, por ejemplo, la posesión de conocimiento, la posesión de información, la posesión de signos que acrediten a un agente como portador de un determinado estatus dentro de ese campo. Piensen ustedes, por ejemplo, en los títulos universitarios,
las participaciones honoríficas en congresos, la publicación en revistas, todo eso hace que cada miembro del campo vaya adquiriendo un determinado capital. Y la posesión de ese capital lo va a ir acercando cada vez más a posiciones de monopolio. Por supuesto que ese capital es adquirido en contacto y en correlación con los pares. Es decir, que ese capital que está en posesión de un individuo es un capital social, porque es socialmente reconocido. El otro elemento del campo que tenemos que considerar es que todo campo se instituye con un sistema de reglas que configuran un orden establecido. Donde, por supuesto, en esas reglas se van configurando las jerarquías de los científicos en forma individual, en forma grupal, y sobre todo esas reglas estipulan el modo en que determinados agentes pasan a ocupar un lugar dominante en el campo en la medida en que tengan mayor capital simbólico, digamos, ¿no? Y finalmente, hay otro tercer elemento que es fundamental, y acá lo diferencia bastante a Kuhn de Bourdieu, porque Bourdieu justamente lo que plantea es la idea de, pero esto ya es como propositivo, la idea de que la ciencia no puede esperar a que cada 100 o 200 años se produzca una revolución para que se generen avances, sino que la ciencia debería estar en un estado de revolución permanente, es decir, de cambio permanente. Y para que eso se logre, bueno, sigue la misma lógica marxista de pensamiento. Es decir, hay que apostar a aquellos agentes que se encuentran en la posición inferior del campo. Así como Marx creía que la revolución de la sociedad se iniciaba a partir de los obreros, que eran los que ocupaban el lugar menos privilegiado de la sociedad, en el campo científico tendría que ocurrir algo semejante, según Bourdieu. Es decir, que aquellos que están en los lugares más desfavorecidos o más desventajosos tuvieran que ir asumiendo cada vez mayor protagonismo. Por supuesto que esos que están en esa posición serían los estudiantes, serían ustedes. Bien, otro autor también que lo podemos situar dentro del historicismo es Feyerabend. Feyerabend tiene una posición muy radical, en el sentido de que él no reconoce diferencias importantes o significativas entre mito y ciencia, ¿no? Para él, la diferencia jerárquica entre conocimiento científico y otros modos de conocimiento ha sido de algún modo exagerada. Y lo que propone es una democratización del campo de la ciencia, ¿no? del ámbito de la producción del conocimiento científico. O sea, esa democratización arrancaría con la necesidad de separar la producción y difusión del conocimiento científico del Estado. Para él todavía la revolución que se inició al separar la ciencia, el Estado de la religión, todavía no ha terminado. ¿Por qué? Porque la ciencia ha pasado a ocupar el lugar que antes ocupaba la religión. Y sigue, de algún modo, ejerciendo su tiranía e impidiendo la libertad, ¿no?
Por supuesto que descree de cualquier metodología científica, ya que él dice que las metodologías de la ciencia, en última instancia, no pueden ni garantizar la verdad de las afirmaciones, ni tampoco pueden garantizar la falsedad. O sea, ningún científico puede dar una certificación absoluta de que sus afirmaciones son verdaderas, ni tampoco puede dar una garantía absoluta de que las afirmaciones que forman la teoría son falsas. Entonces, como no existe un método que te permita con total, absoluta seguridad hacer esa determinación, justamente ahí aparece la propuesta de él, de decir, bueno, en realidad entonces cualquier método, cualquier estrategia tendría valor, y que todos los métodos en última instancia son estrategias de sumisión, donde lo que hacen es impedir que los científicos desarrollen su libre creatividad. Es interesante ver que Feyerabend centra mucha de sus horas de pensamiento en la relación que hay entre ciencia y Estado. Esto es totalmente polémico, porque alguno de ustedes por ahí podría creer que el Estado tiene que apoyar con mayor fuerza a los científicos que están realizando investigaciones significativas para el pueblo. Feyerabend lo que propone es lo contrario. Entonces allí, pero más allá de si uno está de acuerdo o no con la posición de Feyerabend, lo que sí está claro es que Feyerabend se da cuenta, por ejemplo, que todas nuestras instituciones educativas son formas que tiene la ciencia de difundir su saber, y que esas instituciones educativas que nos configuran como seres humanos que nos constituimos como miembros de una comunidad, en el fondo están avaladas por el Estado, ya sea en forma directa o indirecta. Entonces, allí lo que es interesante es que se pone el eje de la forma de hacer ciencia y de difusión del conocimiento científico en prestar atención al vínculo que hay entre Estado y ciencia, y quizás hoy en día ese vínculo no sea el ideal, quizás haya que reformularlo. Quizás el Estado en algunos puntos esté avalando, quizás en términos muy fuertes, cierta manera de difundir el conocimiento, o ciertas ciencias por sobre otras, que están ellos estipulados en la currículum de cada los programas, de cada disciplina. Entonces el Estado tiene injerencia allí. Y lo que Feyerabend marca, bueno, que aquí hay que poner en discusión esto. Y también hay otra idea muy interesante y muy provocativa de Feyerabend, es que él dice que las leyes científicas en realidad no tienen un estatuto tan diferente a como tendrían, por ejemplo, las leyes sociales. Y en ese punto, él propone seriamente la idea de someter a votación los enunciados científicos, del mismo modo que se someten a votación las leyes en el Parlamento, ¿no? Esta idea parece totalmente descabellada, pero está formando parte de la idea de democratizar la ciencia. Y por más descabellada que parezca, por ejemplo, los astrónomos no hace mucho tiempo decidieron que un determinado planeta dejaba de tener ese nombre como tal, dejaba de ser considerado como planeta, y recurrieron a una votación para hacerlo. Así que en su momento parecía muy descabellada, pero ya se aplicó en un aspecto muy puntual. Y después, bueno, vamos a ir cerrando un poco este tema con las contribuciones que hace Mafía,
a la epistemología, fundamentalmente mostrando la necesidad que tiene la epistemología de incluir a las mujeres en la ciencia, ¿no? Y por supuesto que cuando uno hace un análisis histórico de la producción de conocimiento científico, saltan a la vista estrategias totalmente ajenas a la metodología científica rigurosa a la hora de conceptualizar a las mujeres y a la hora de entender el rol que ocuparon las mujeres en las investigaciones. Entonces, Maffía justamente hace en un texto muy rico y muy amplio, hace un análisis de la situación de las mujeres en la ciencia, en primer lugar como sujetos de la ciencia, ¿no? Y dice, bueno, ha existido un mecanismo sistemático de eliminación de las mujeres para que ellas puedan comandar y dirigir investigaciones científicas. Es decir, a las mujeres se las ha expulsado del ámbito predominante de la ciencia. En general, han existido muchas mujeres brillantes en la ciencia a lo largo de la historia de la ciencia, pero el rol que ellas han ocupado ha sido minimizado. Pero además esas mujeres que lograron llegar a esas posiciones importantes, tuvieron que sufrir una enorme cantidad de mecanismos que las trataban de apartar del ámbito de la ciencia. Y bueno, Maffía hace todo un rastreo y da ejemplos muy instructivos al respecto, de ver el modo en que el campo científico, usando la expresión de Bourdieu, eliminaba sistemáticamente a las mujeres como agentes potenciales para ocupar un lugar privilegiado en el campo de la ciencia, ¿no? Por otro lado, también hay un problema grave de la ciencia a la hora de estudiar a las mujeres y a estudiar el cuerpo de la mujer. Maffía hace un rastreo histórico bastante minucioso, arranca con los médicos antiguos, y cómo en realidad se encuentra a lo largo de la historia de la conceptualización del cuerpo femenino, se encuentra una figurita repetida, podríamos decir, que siempre vemos lo mismo, ¿no? Donde el cuerpo de la mujer ha sido considerado como imperfecto o incompleto o débil, por llamarlo de algún modo, ¿no? Por supuesto en relación al hombre, al varón. Entonces aquí hay un sesgo fuertemente sexista, ¿no? A la hora de producir saber. Y es interesante ver cómo ninguno de los métodos que contaba supuestamente la ciencia para asegurar la objetividad alcanzaron para evitar estas teorías totalmente descabelladas sobre las mujeres, que en última instancia las terminaban conceptualizando como inferiores a los varones. No hubo ningún método que garantizara que esos errores y esas aberraciones conceptuales se impusieran. Entonces, algo de razón tenía Feyerabend cuando decía que no hay ningún método que te garantice que tus afirmaciones son verdaderas o que te garantice que tus afirmaciones son falsas. Porque de hecho, hubo una enorme cantidad de afirmaciones con respecto a las mujeres que se afirmaron, que se creían como verdaderas y se decían desde la ciencia, y en realidad eran terribles tonterías, ¿no? Que iban todas en la misma dirección, de colocar a las mujeres en situación de inferioridad,
Y ahí nos sirve mucho también la idea de Foucault, donde Foucault nos marcaba que aquí hay una cuestión de poder en juego, ¿no? Porque al colocar a las mujeres en situación de inferioridad, entre comillas, los superiores podían gobernarlas, podían ejercer su poder. Eh, y los que se consideraban superiores eran los varones. Entonces allí hay una tensión que está en juego, y bueno, que el movimiento feminista ha mostrado con claridad. Y por supuesto que la propuesta de Mafías es la idea de generar una producción de conocimiento con perspectiva de género, ¿no? Una búsqueda del conocimiento que, por supuesto, sea fuertemente crítica contra los postulados patriarcales y sexistas que existen en la ciencia, que de algún modo los conmueva, y que de algún modo sí, acá podemos rastrear cierta afinidad o cierto aire de familia con los textos de Bourdieu, en el sentido de que la inclusión de la perspectiva de género en la ciencia, podríamos pensarla como un estado de revolución permanente, ¿no? En fin, los historicistas han dado grandes contribuciones a la ciencia, pero bueno, tenemos que tener en cuenta algunas cuestiones que, si llevamos al extremo las posiciones historicistas y pensamos que solamente el conocimiento es el resultado de procesos históricos, bueno, se corre el riesgo de la arbitrariedad, se corre el riesgo de la pura subjetividad, y se corre el riesgo de que en última instancia las acciones inspiradas en el conocimiento científico, no solo que no generen los efectos que se buscan, sino que generen resultados opuestos, ¿no? Entonces, una ciencia que se vuelve puramente subjetiva y puramente arbitraria, el gran peligro que tendría es que puede generar mucho daño a la hora de aplicar sus descubrimientos.